Nos acompaña mi querido amigo, como siempre, y aparte de la casa, Darío Cortés Galvez, director en finanzas con máster en inversiones de Vive tu Barrio. ¿Cómo estás, Darío? Hola, Connie, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto y muy feliz de estar acá nuevamente en esta fría mañana, así que esperemos poder aportar con algunos conocimientos y asesorar a la audiencia. Felices nosotros de que estés aquí de nuevo para conversar de esta tremenda alternativa que hablamos siempre, de la tokenización, pero ya vamos a entrar ahí a ese punto, porque no vienes solo para variar hoy día, vienes con Carlos Moreno Solorza. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Connie, buen día, súper bien, muchas gracias. Más cerca del micrófono para que se escuche. Y bueno, Carlos, eres socio principal de Peritum, abogado y contador auditor, magíster en Derecho de Empresas, diplomado de litigación y fiscalización tributaria y diplomado en planificación tributaria. O sea, tremendo currículum, ¿eh? Sí, nos hemos dedicado a estudiar para asesorar también de buena manera a los clientes. Eso, todo lo que necesitamos saber hoy día, porque hemos hablado de la parte de la renta, Darío, hemos hablado con Asset Plan, que es quien está atrás de este tremendo proyecto que nos ayuda en el fondo como a tener esta tranquilidad para los inversionistas, pero la parte legal siempre es tremendo. Sí, a raíz del programa de la última vez que estuvimos acá, Connie, muchos clientes, muchos inversionistas y muchos amigos también me empezó a plantear la inquietud de lo que surgió en el programa, que es el tema del cambio del DFL2. La gente derechamente no tenía idea. Esa es la verdad de las cosas. Y bueno, invitamos a los chicos de Peritum porque a raíz de esas inquietudes que surgieron, en el fondo nos pareció pertinente llamar a gente que se maneje en este cambio de reglas del juego de la tributación en el arrendamiento de departamentos. Y en ese sentido un poco, me gustaría que Carlos un poco nos contara qué fue este cambio, a partir de cuándo y cómo impacta a la gente un poco ese cambio en la tributación del arrendamiento cuando tú inviertes en ladrillo, porque esa es la verdad de las cosas. Hoy día si inviertes en departamentos, en casas para arrendamiento, antes con el DFL2 podías netear un poco los flujos, pero ahora parece ser que ya no es así. Exacto. Eso, y es una gran duda también, Darío, perdón que te interrumpa, pero es una gran duda entre muchos inversionistas que hoy día están en una disyuntiva tremenda, porque se entiende que cambió el DFL2, pero no saben muy bien qué va a pasar. No, nadie sabe nada, en definitiva. Exactamente. Sí, de hecho yo creo que las comunicaciones que ha tenido o las luces que ha dado el Servicio de Impuestos Internos tampoco han sido muy claras en ese sentido. Hace poco vimos un pronunciamiento mediante oficio, recuerdo que es del 15 de mayo aproximadamente, en el que básicamente dejó más confundidos a los contribuyentes que dar una claridad sobre esta materia. Para variar, digámoslo. Un clásico. Un clásico, exactamente. Ahora, ¿qué es importante dilucidar? A nosotros nos pasa que han llegado muchos clientes que no entienden cuáles fueron los cambios de las reglas del juego. Inicialmente se les dijo a los contribuyentes antes del 2010 que si invertían en DFL2 iban a recibir ingresos que iban a ser considerados no renta ad eternum. Para siempre iban a ser considerados no renta. Sin embargo, llegó la ley 20.455, ¿cierto? Y estableció nuevas reglas. ¿Para qué? Para aquellas personas que adquiriesen inmuebles después del 2010, ¿cierto? Estos iban a tener un límite. Y ese límite iba a ser de 2 propiedades. Sobre eso iban a tener el beneficio y sobre las otras iban a tener una tributación general. Claro. Dependiendo de si eran personas naturales o si eran sociedades. Pero más aún, con la dictación de la ley 21.420, se cambiaron más aún las reglas del juego. Y esto fue que para aquellas personas que hubiesen adquirido propiedades antes del 2010, también iban a entrar dentro de este límite. Entonces, para darles algún ejemplo práctico, nos ha pasado que han llegado clientes que adquirían sus propiedades antes del 2010, ¿cierto? Propiedades 25 o 30 propiedades, y antiguamente no pagaban impuestos por ninguna de ellas. Y la verdad es que podría sonar injusto, pero es lo más lógico, porque las personas que invirtieron en propiedades en su minuto para hacer crecer este país en ese sentido, lo que hicieron fue, con la confianza legítima que les da la legislación del minuto, ¿cierto?, invertir y endeudarse también para adquirir estas propiedades. Con esa regla del juego. Y ahora les cambiaron las reglas. Claro, porque en el fondo hoy día tenéis que empezar a tributar los arriendos de todas las unidades que tengas sobre la tercera o cuarta, en el fondo, ¿no? Desde la tercera unidad. Claro, desde la tercera, considerando que, por ejemplo, pudieses tener una segunda vivienda que puedas demostrar que segunda vivienda podría llegar a ser la cuarta, pero en el fondo, entre la 3 y la 4, ya tienes que empezar a tributar. Y ahí, en el fondo, es donde yo creo que hay que dejar claro, y ahí, Carlos, tú eres el indicado para contestarnos, ¿cuál es la diferencia también hoy día? Al invertir ya en departamentos, en ladrillos propiamente tal, después de la segunda unidad, porque hoy día ya no está haciendo un buen negocio, y ya estamos viendo también que la gente que ya tiene más de 5, 10, 15, hay gente que en algún momento compró
como loco en la cabeza y Como tiene el por que eso cree, 30, pues. 35 unidades y hoy día se está arrepintiendo tremendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy día de invertir y decir, ok, yo ya no sé, hay gente que nos está escuchando y dice, yo ya tengo 2, 3 departamentos más, mi casa en la playa, ponte tú, aquí quedo, porque ¿en qué me va a afectar esto si sigo invirtiendo versus si busco alternativas como por ejemplo la tokenización? Claro, lo primero que tenemos que entender es que los clientes que hicieron esta inversión, ¿cierto?, están pensando en una inversión a largo plazo. Claro. La injusticia que se da en esta materia es que después de la segunda propiedad, cada vez que el cliente realiza una inversión, endeudándose, va a tener que pagar impuestos, ¿cierto?, como persona natural. Por el arriendo. Claro. Por el arriendo, sin embargo, no tiene la posibilidad de rebajar los dividendos asociados a los pagos. Por lo tanto, Exacto. Hay una asimetría ahí. claro, solamente se reconocen utilidades por la percepción de los arriendos, sin embargo, no pueden rebajar No costo tienes alguno. un Porque beneficio tributario. Convengamos que estos clientes en el fondo toman sus ingresos del contrato de arriendo y no es que se lo echen al bolsillo, lo usan para Lo pagar pagan, el y dividendo si al es que lo banco. pagan completo, que en el fondo también ahí donde uno busca Justamente. a veces como netearse financieramente diciéndole al banco, oye, mira, no, esa no es mi carga financiera porque yo recibo este arriendo pero no alcanzo a suplir Y todo. suponiendo que logras esa tarea hoy día titánica de netear se puede. No, hoy los día ya no ingresos pasa. del contrato versus los pagos al banco, suponiendo que logras de alguna forma... Claro, porque compraste hace 10 años, porque claro, ahí puede ser. Si lograste ecualizar ese balance, ahora resulta que el servicio te dice, oye, por esos contratos, ahora chin venga... Venga para acá y hola, ¿cómo estás? Exactamente, ahí se vuelve importante el hecho de poder reestructurarse Como sociedad. como sociedad, Sí. o bien no solo como sociedad, sino que también puede ser como un empresario unipersonal. Claro, de segunda categoría. De primera categoría en Ok. ese caso, claro. Entonces, ¿por qué? Porque eso te da la posibilidad de poder rebajar los gastos asociados a la propiedad. Todos entendemos, Claro. las personas que realizan inversiones inmobiliarias para entregarlas en arriendo, entendemos que dentro del periodo de arriendo tiene que hacer pagos de contribuciones, tiene que hacer reparaciones de los departamentos, muchas veces cuando tiene vacancia tiene que hacerse cargo del del gasto común, de luz, agua, gas del departamento, y eso no lo puede rebajar de esos Exacto. ingresos. Por lo tanto, es importante el poder realizar esta reorganización, primero para poder tomar o tomarse los gastos asociados a esta inversión. Y adicionalmente hay un factor súper importante, y contestando ahí derechamente tu pregunta, Connie, algo que marca o que mueve la aguja en este sentido de la inversión inmobiliaria es si te puedes tomar o no la depreciación asociada al departamento. ¿Ya? Como Que persona, también no. ha sido un tremendo tema, claro. O sea, Como persona no puede, si pero- no tiene inicial. Como persona no Y puedes perdón hacerlo. que te lo diga, Carlos, pero también el entrar en esta figura de sociedad, o sea, mira, yo llevo trabajando 10 años en esto, y hace 8 años atrás que llevo haciendo cursos de tributación inmobiliaria, precisamente para invitar a la gente, hace 8 años atrás, a profesionalizarse, a no comprar como persona natural y ocupar en el fondo el beneficio de persona natural hasta el tope de la ley de la 8.000 UF, del DFL2, etcétera. Pero hoy día ya se hace súper notorio que quien hizo caso en ese momento, hoy día no está teniendo estos problemas. Entonces, hay mucha gente que dice, no va a pasar nada. Y hoy día, por primera vez en su declaración de renta, les empezó a aparecer automático, porque Sí. no tenía nada que hacer. En el fondo, automático todos los costos que están haciendo. Entonces, también, ¿cómo invitamos a la gente a entender que esto es un negocio? O sea, que es una forma de invertir, es un negocio inmobiliario. Tú tienes que, en el fondo, para querer ser un gran inversionista, tener lo que siempre hemos hablado, la arista no solo financiera, de cómo lo voy a financiar, qué voy a comprar, etcétera, sino también tributaria, un buen contador, un equipo legal. O sea, hay todo un ajuste aquí que hay que empezar a hacer cuando uno realmente quiere hacer cualquier tipo de negocio. Si es como que queréis hacer cualquier pyme en el fondo, tenéis que hablar con abogados, tenéis que hablar con contadores, y la gente, yo creo que le perdió un poco el respeto en algún momento al mundo inmobiliario y empezó a comprar como si esto fuese un juego. ¿No? Claro, como decía hace un rato, a la gente le contaron una parte de la historia. Claro. Lo que le dijeron es, realice usted inversión. Compre porque esta- multicrédito y exacto, y compre Exacto. ese 10. Esta es la inversión más segura. De hecho, eso es lo que entendemos. Sin embargo, yo creo que a esta altura lo que tiene que hacer el inversionista es preguntarse primero si quiere que su inversión sea a largo plazo o a corto plazo. Claro. Porque si es a corto plazo, efectivamente van a existir beneficios para las personas naturales, como las 8.000 UF que señalabas tú. Claro, que ¿cierto? te evitas pagar en el fondo un El mayor impuesto valor. por la ganancia que tengas de la propiedad. Exactamente. Y si quieres realizar tu inversión a largo plazo, eso te va a servir a hacerlo mucho, o va a ser mucho mejor hacerlo a través de claro. sociedad. Obvio. Sin embargo, es importante señalar que
no son excluyentes las formas de inversión. Tú puedes destinar 1 o 2 propiedades para la inversión a corto plazo y utilizar los beneficios como persona natural, claro. Pero si también quieres hacer inversión a largo plazo, eso lo puedes hacer a través de sociedad y puedes hacerlo de ambas formas, de forma simultánea. Pero ¿qué es importante? Como bien mencionabas tú, Connie, ahí es asesorarse. Es decir, ¿cuántas propiedades me sirven para tener los beneficios como persona natural? Y ¿cuántas me llevo a la sociedad? Empresa? Bueno, un poco también atendiendo esos dolores que vive tu barrio en conjunto con Tokenit, que es una plataforma tecnológica. Hemos desarrollado este proyecto de tokenización para un poco darle esa salida alternativa cuando tú agotas la instancia de inversión como persona natural. Y bueno, en ese sentido, nosotros hemos sometido a un montón de análisis, tanto financiero como tributario, nuestro producto. Claro. Y un poco la gracia de la tokenización, y en particular de nuestro token, que dura 5 años, es que como el mayor valor llega en el 5.º año, ahí es cuando en el fondo tú tienes que planificar la tributación. Exacto. Recién. Y por tanto, además... Y si ya tenía empresa, podía hacerlo en el fondo a través de la misma. O si ya compraste como persona natural, en el transcurso del 0 al 5.º año, tú puedes igual, como la tokenización es fraccionable, tú puedes traspasar una parte a tu sociedad de inversiones, puedes regalarle una porción a tus hijos. Y ahí es donde también yo creo que es importante, Darío, dejar claro, porque aquí la gente es como, oye, no, pues que yo hablé con un amigo y me dijo, acá todo depende de tu global complementario, de tu renta, de cuánto ganas, de si estás casado, si no estás casado. O sea, el tema tributario es absolutamente personal. O sea, ahí hay que tener una buena asesoría. Ahí Carlos un poco puede dar fe de lo que siempre yo le digo a los clientes. Oye, para temas tributarios hay configuraciones infinitas. Exactamente. O sea, y además depende del caso a caso de cada persona. Y lo mismo que dice Carlos, para que lo quieres. O sea, dependiendo de tu expectativa de la inversión, también hay un camino, o hay otro camino, o hay un escenario, ¿cachai? O sea, yo creo que también ahí es importante. Exactamente. Solamente hacer un comentario. Tú me preguntabas respecto a la diferencia de la inversión en tokens, y uno de los grandes beneficios que tiene esta inversión en tokens es que no entra dentro de los límites, o no entra con estas nuevas reglas del juego que estableció la ley 21.420. Por lo tanto, la inversión, ya tú no tienes un tope para poder realizar las inversiones inmobiliarias. Algo que marca mucho la diferencia es que, y lo hablábamos con un cliente la semana pasada, es que lo que se viene en materia de inversión inmobiliaria es que tú ya no vas a necesitar tanto capital, no vas a necesitar un pie para comprar una propiedad, ni vas a necesitar quedar endeudado durante 20 años para poder adquirir una propiedad. Entonces, el hecho de poder destinar un capital, que entiendo son 500 UF, la inversión mínima, que es bastante accesible, puedes realizar tu inversión a través de tokens y hacerlo a través de una empresa. ¿Por qué? Y precisamente de lo que mencionabas tú, Connie. Es importante ver cuál es el nivel de impuesto global complementario que tiene el contribuyente. Pero nosotros no podemos visualizar o pronosticar cuál va a ser el impuesto global complementario o la tasa de impuesto global complementario para los años siguientes, para 5 años más. ¿Y por qué? Tenemos que pensar que los últimos 14 años en Chile han habido cerca de 5 reformas tributarias. Por lo tanto, han ido cambiando las condiciones del juego. Y entender que también desde ahí siempre se trata de sacar la plata, pero es que es la única forma. De algún lado hay que echar mano. Exacto. No, y creo que al final también, pero durante mucho tiempo se abusó de los impuestos del mundo inmobiliario. Hace 3 años atrás había 100.000 contribuyentes que no estaban declarando sus ingresos por arriendo. Entonces, también ahí hay un déficit nivel país, aquí que a todos nos gusta hablar y decir, oye, ¿hasta cuándo? Bueno, pague lo que corresponda, porque nos gusta compararnos con Suiza, pero ya sabes cuántos impuestos pagan. Entonces, al final, yo creo que también hay que entender que, insisto, esto es un modelo de negocio donde si vas a rentabilizar, tienes también que tener ciertas responsabilidades. Y ahí también creo, Carlos, para dejarle claro a la gente, entonces, invirtiendo en este mundo de la tokenización, ya con esta nueva regulación tributaria, yo podría diluir o podría mover o podría ajustar mejor mi tema tributario si ya hoy día entiendo que el mundo inmobiliario es una buena alternativa, entiendo la plusvalía, la rentabilidad, el beneficio de la UF, tengo las 500 UF y hoy día ya tengo tantas propiedades que la verdad es que no me conviene comprarme un departamento, básicamente. A través de esto podría seguir rentabilizando con una rentabilidad que Darío nos ha contado, UF más 8% anual es más que a veces un mismo departamento. Entonces, podríamos
ajustar el lado tributario y poder seguir invirtiendo para no quedarnos con la plata en la cuenta corriente. Exactamente. Mi recomendación es que los contribuyentes primero se asesoren, pero adicionalmente tienen que dejar las propiedades que entienden que van a vender al corto plazo para obtener los beneficios como persona natural. Por lo tanto, 2 propiedades, 3 propiedades se van a mantener dentro de la persona natural. Sí. Ahora, con la inversión en tokens, como les decía, no tenemos ese límite. ¿Por qué? Porque es una tributación en base a resultados. Y es en ese minuto en cuando uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo tengo la inversión? Como una persona natural, las personas naturales tributan con impuesto global complementario o impuesto adicional, una vez que la renta se percibe, ¿ya? Por lo tanto, pensemos lo siguiente, y esto me pasa mucho al hablarlo con algunos clientes. Tenemos clientes que tienen su global complementario en el 34%, en el 35%, en el más alto, 40%, claro. Por lo tanto, la inversión que hagan, ya sea en depósitos a plazo, sea en fondos mutuos, etcétera, cada peso que reciban va a tributar con esa nueva línea del impuesto global complementario. Por cada 100 pesos que ganen van a tributar 35. Exacto. Rebajando la parte exenta propiamente, para ser exactos, pero van a tributar con una tasa de impuesto global complementario más alta. Sin embargo, si tú realizas tu inversión como una sociedad, ¿cierto?, sabes cuánto va a ser el impuesto corporativo que se va con el que se va a tributar, y vas a diferir, y ahí sí entra muy de cajón la palabra diferir, vas a diferir la tributación con los impuestos finales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que cuando uno constituye una sociedad de inversión, por ejemplo, para poder invertir en estos criptoactivos, lo que vas a hacer es destinar ciertos fondos, ¿cierto?, para rentabilizar, pero una vez que recibas esas rentas las vas a volver a reinvertir. Exacto. Si ese es tu norte, lo que yo más te recomiendo es una sociedad de inversión, ¿cierto? Claro. Obviamente porque también ahí en esa sociedad de inversión, perdón que te interrumpa, sí, no sé si me equivoco, pero hasta donde yo entiendo, también la sociedad de inversión te ayuda a, de alguna forma, como tú eres el propio aval de tu sociedad, también bajar tu carga financiera y en el fondo poder netear tu global complementario y por otro lado lo que tengas que tributar por el lado de tu sociedad, ¿no? Exactamente. Va a pasar que te va a presentar como persona natural ante un banco, ¿cierto? Claro. Y la sociedad va a representar un activo. En el fondo, exactamente, claro. con una rentabilidad y en el fondo activo concreto, que es lo que también siempre hemos hablado, ¿no? Bueno, la gracia un poco de estos tokens, que en el fondo son efectivamente activos que van al balance de la sociedad o van al estado de situación de la persona, acreditan patrimonio, pero además también ofrecen la versatilidad de que se pueden mover fácilmente entre RUTs, o sea, entre tu RUT como persona natural, y tú se lo puedes pasar al RUT de tu persona jurídica, a tu vehículo de inversión, o bien en el fondo también, si el día de mañana tú quieres irle legando a tu hijo parte de tu patrimonio, también se lo podrías traspasar a ellos o a tu cónyuge, qué sé yo. La gracia de la tecnología es que le permite ser portable, cosa distinta que sería en el caso de un departamento con un crédito. No, y ahí tenía un impuesto a la herencia tremendo, digamos. Tú no podrías primero en vida diluirlo entre 3 hijos o entre tu cónyuge, porque tendrías que hacer una serie de tramitología muy complicada y muy burocrática. En cambio, tú sí podrías tomar tu posesión en token y distribuirlo de forma equitativa o no. Si quizás tenías un hijo regalón, qué sé yo. Claro. En el fondo tú es medio feo decirlo, pero ya. Pero bueno. Yo por eso solo tengo una, porque si no va a tener ese Muy bien, claro. Pero en ese sentido tú podrías hacerlo de forma discrecional. Es un poco la gracia de la tecnología. Y por tanto te ofrece en el fondo una planificación financiera y tributaria, te ofrece la posibilidad de, en el fondo, diluir con tus futuros sucesores tu patrimonio. Tiene ventajas que hoy día los activos, lamentablemente, sobre todo los inmobiliarios, son muy difíciles de conseguir. Sí, de hecho, quería contar un ejemplo que lo estuvimos hablando con una clienta el otro día, me resultó bastante práctico. Pensemos lo siguiente, tú recibes sueldos durante el año, ¿cierto?, por 100 millones de pesos. Ese ingreso va a pagar una tasa del 35% de impuesto global complementario. ¿Qué es lo que hace mucha gente? De esos 100 millones, como no los gasta todo, no sé, gasta 40, 60 restantes, lo que hace es invertirlo nuevamente vía depósito a plazo, fondos mutuos u otra cosa. Claro. El problema es que las utilidades que te van a generar esos 60 millones de pesos van a volver a tributar con impuesto global complementario. Exactamente. Por lo tanto, lo mejor sería tomar esos ahorros, ¿cierto?, prestárselos a tu sociedad de inversión y que ella sea la que genera la rentabilidad y que van a tributar, ya sea con un 12.5 durante este año, los regímenes que están, las empresas que están en un régimen 14 de número 3,
o bien va a tributar con un 27%, pero claramente es mucho más barato que tributar con un 35%. Exacto. Ahí hay un Ahora, truco gratis. Claro, y de hecho, Chin, chin. chin, chin. De hecho, también es importante pensar en que tú vas a poder compensar lo que son utilidades y pérdidas dentro de la sociedad de inversión, cosa que no puedes hacer como una persona natural. Claro. De hecho, existen topes para las inversiones en activos del 20 número 2, que va a hacer que se compensen, pero solamente hasta el monto de la inversión. Bueno, eso no pasa cuando tienes una sociedad de inversión. Hay configuraciones infinitas. No, por eso, o sea, y en el fondo también, insisto, es súper personal, o sea, insisto, depende de qué es lo que quería hacer. Por eso la asesoría yo creo que es tan importante, pero no quiero irme hoy sin que dejemos una también duda clara para toda la gente que nos escucha, porque nos llegan muchas consultas después de la entrevista, sobre todo, insisto, del tema legal. Y otra de las preguntas, Daría, que hemos tenido siempre es, ¿por qué decimos que esto es tan seguro en el fondo? ¿Por qué todo el mundo cree que un token es básicamente casi una criptomoneda? Sí, y no es así, nosotros estamos hablando de algo concreto. Hay que diferenciar dos cosas. El token está basado en tecnología blockchain, que no es lo mismo que una criptomoneda. ¿Ya? Claro. Las criptomonedas son proyectos blockchain, pero no todos los blockchain es criptomoneda. Acá en el fondo se usa la blockchain solo para efectos catastrales, saber quiénes son los propietarios de los tokens inmobiliarios. Claro. Pero acá, en definitiva, y al margen de la tecnología, lo importante es el contrato. Hay un contrato detrás que se firma, puede ser dependiendo de las preferencias del inversionista, pero se puede firmar ante notario, estilo clásico, o con una firma electrónica avanzada, qué sé yo. Y el contrato vincula la toma del token con un activo colateral que es el edificio como garantía. O sea, perfecto. Si la inmobiliaria... Esa es mi garantía como inversionista. Si la inmobiliaria se porta mal, en el fondo el proyecto está endeudado hasta un límite por debajo del 65%. Por tanto, hay más de un 35% de holgura para, en el fondo, liquidar este activo, este edificio que está operando, y en el fondo pagarle a todos los acreedores, a todos los tokenistas. Y por tanto, en el fondo, nosotros hemos sometido el contrato a través de la prueba de la blancura de distintos clientes, de distintos abogados. De sus abogados, me imagino. Respectivamente, y en el fondo yo me quedaría con eso. Acá la fortaleza del producto es el contrato y el activo que está detrás poniéndose arriba de la mesa, claro, como garantía de que, oye, si no nos portamos bien, aquí está... Por eso hablamos de un activo seguro, un contrato seguro. Acá está el edificio arriba de la mesa en caso de que la inmobiliaria no se porte bien. Nosotros tenemos al revés, todos los incentivos puestos para portarnos bien, porque si no, me van a tomar el edificio a un precio que no me conviene. Y lo van a liquidar a un precio que yo no quiero que lo liquiden. Entonces, en definitiva, un poco esa es la invitación y esa es la fortaleza del producto. Exactamente. Solamente decir que los clientes les preocupa esto. Y ellos preguntan, bueno, ¿por qué tanta maravilla? Dicen, bueno, 8% más UF es una rentabilidad bastante importante, bastante buena. Alta. Y les gusta saber, les gustaría asegurarse de cómo es que se protegen también con su patrimonio. Y efectivamente, el tener un activo inmobiliario importante detrás de esta inversión les da esa seguridad. Claro, yo creo que al final eso es, que en el fondo no están comprando, por ejemplo, siempre lo comparamos así, si uno hace un crowdfunding, que en algún momento era UF más 8, UF más 10, hace muchos años atrás, antes de la pandemia, en el fondo tú ahí entrabas y al riesgo absoluto de la construcción del proyecto. Al éxito del fracaso. O sea, entrabas con suerte, digámoslo, un permiso de edificación y tenía que esperar los 3 años, 4 o 5 años hasta que tuviera la recepción final, se empezara a vender y ahí recién te empezaba a llegar la plata. Afortunadamente acá ya el activo existe. Exacto. Lleva más de un año operando con ASA. Está 100% arrendado también. Está con un nivel de ocupación en régimen. Entonces, al final del día, acá lo único que en definitiva hay que preocuparse es si el edificio efectivamente existe, y ahí a los inversionistas los llevamos un poco a conocer el edificio, cómo opera, claro. Y en ese sentido yo creo que el hecho de poder tocar el edificio, poder tocar el activo en el cual tú de forma indirecta estás invirtiendo, yo creo que eso transmite toda la tranquilidad del mundo. Es un contrato seguro, garantizado, en el fondo, que en el peor de los escenarios hace que la inmobiliaria tenga que salir a vender este activo, pero ya armado, o sea, ya funcionando y ya... Exactamente. Yo lo señalaría como una doble seguridad, ¿eh? Pensemos que las personas que realizan inversiones, por ejemplo, en bonos, lo que tienen es la opinión de una clasificadora de riesgo. La reputación. A la espalda, claro. Básicamente eso. No, y cualquier, o sea, perdón, hoy día, pero cualquier guerra, cualquier tipo de cosa que pase en el mercado te expone al mundo bursátil ferozmente, o sea...
hoy día, imagínate el dólar, que ha estado entre 889 y 940 pesos, el cobre, o sea, tenéis un millón de variables. Exactamente. Claro, en este caso, adicionalmente a la opinión, a la expertise de ustedes que ya han hecho bastante edificios, tienen este activo que es tangible, como decía Darío, que le da la seguridad a los clientes para poder invertir. Y esa es la invitación un poco. Obvio. Y última pregunta, si tuviésemos en el fondo que salir a vender de forma forzosa, porque algo pasa, porque el mundo se está acabando, porque, no sé, el próximo gobierno es igual que el que tenemos, no sé, algo pasara, y ahí cuál es el resguardo también, porque yo lo que creo personalmente, con mi expertise inmobiliaria, digámoslo, y que me pasó con una de mis clientas que entró con ustedes, que su pregunta era como, pero ¿por qué lo van a vender? O sea, si es tan bueno, ¿cachai? Y en el fondo porque esto es un modelo de negocio que hay que replicarlo y que tiene que seguir avanzando. Exacto. Y porque después, hoy día tenemos un cuarto de los permisos de edificación dando vueltas. Después salir a vender un edificio completo por un fondo de inversión va a ser así de simple porque no vas a tener nada dando vueltas. Entonces, dejémoslo un poquito claro antes de cerrar. A ver, el tema radica en que en el fondo hoy es el peor escenario para vender. Eso es básicamente. Exactamente. Y por tanto nosotros hemos recibido ofertas por el edificio en el transcurso de este año y fracción. Con este escenario y todo, imagínate. O sea, eso es un gran check. Si yo saliera a vender con esas ofertas que han llegado, que son ofertas malas, yo igual le pago al banco, a los tokenistas y me quedo con vueltas. Claro. La idea es no vender hoy día. Exacto, ganar un poquito más de vuelta. Y en ese sentido, en el fondo el tiempo es mi aliado. ¿Por qué? Porque el edificio sigue operando, sigue generando renta, permite eso pagarle al banco. Crece plusvalía, crece rentabilidad. En esa zona donde está emplazado el edificio, además se va a construir línea 8, cerca. Claro, Avenida La Florida con Walker Martínez, por ahí. Justamente, a 1 kilómetro del edificio. Y por tanto, de acuerdo a los estudios de distintas consultoras, cuando tú pones en el fondo la construcción y luego la puesta en marcha de una estación de metro, la zona colindante se aprecia entre un 5 y un 10%, solo por efecto metro. Y por tanto, en el fondo, si yo aíslo la parte, digamos, especulativa de salir a vender o no hoy, que no, yo basta con que espera que llegue un poco la construcción del metro y ya con eso puedo hacer un delta ahí adicional. Y eso es un poco lo que sustenta el negocio, y por eso también está conceptualizado a 5 años, porque Exacto. la idea es un poco esperar esos 5 años para salir en el mejor momento. Perfecto. Darío, antes de cerrar, por favor, micrófono abierto, tu llamado a todos los auditores de la Metro que nos están escuchando, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? Si hoy día tenemos 500 UF, entendemos ya un poquito mejor, o nos quedan algunas dudas y decimos, ¿sabes qué? Yo ya tengo 5 o 6 departamentos, no quiero estar después expuesto a este tema tributario porque ya no entiendo con esto, entonces prefiero el tener tema esta... es que si tenéis 6 departamentos ya está expuesto al tema tributario. No quiero seguir en esto. El fondo. Pero bueno, la invitación es a que contacten a Joaquín, a jponce@vivetubarrio.cl, indistintamente. Saludos a Joaquín ahí. Saludos a Joaquín. Los chicos coordinan reuniones que vamos atacando caso a caso con los inversionistas porque nos interesa un poco darle orientaciones de cómo un poco, en esta foto que hablaba Carlos, de cada uno, un poco por dónde más o menos debiesen ir los tiros. Y en función vamos a tener que tener a Carlos en nuestro live. Atentos, mi gente, que vamos a hacer un live prontamente y ahí vamos a estar en vivo y en directo. Podemos contar ahí con Carlos, ¿no? Por supuesto. Consultas y preguntas. Y bueno, en definitiva, a través del correo de Joaquín, jponce@vivetubarrio.cl, nuestra página web www.vivetubarrio.cl, nuestro Instagram, nuestro LinkedIn. Ahí también. está, yo tengo mi información ahí con ustedes. Fantástico. LinkedIn también está muy nutrido de información. Sí. Y en ese sentido la invitación es que se acerquen, hagan las preguntas y les generamos una simulación personalizada para cada cliente. Eso, perfecto. También nosotros los dejamos invitados por si es que tienen cualquier consulta o duda para poder clarificar sobre la inversión inmobiliaria. Los dejamos invitados a que visiten www.peritum.cl. Perfecto. Las consultas son gratuitas, así que los podemos atender sin problema y los podemos y si llega de la Metro, más rápido todavía. Vamos a hacerle un descuento si es que llega de la Metro. Muy bien, mira, un descuento. Muy bien. Salió Me gustan a mí estas cosas así improvisadas. 10% de honorario, en los honorarios le podemos hacer. 10%, mira. Imagínate, para cualquier pregunta tributaria legal de cualquier tipo. Por supuesto. Perfecto. Esa fue entonces nuestra entrevista de hoy día, mi querida gente, con Darío Cortés Gálvez, director de finanzas con máster en inversiones S de Vive tu Barrio, y Carlos Moreno Solorza, socio principal de Peritum, abogado y contador auditor, magíster en Derecho de la Empresa, diplomado del
investigación y fiscalización tributaria. Oye, que es demasiada cosa. Y diplomado en planificación tributaria. Si necesita cualquier cosa, usted ya sabe, www.peritum.cl, y si no, jponce@vivetubarrio.cl, y si no, puede llegar como siempre aquí a la Metro, como lo han hecho muchos, y nosotros coordinamos inmediatamente una reunión con el equipo de Darío, con Joaquín, con todo el equipo de Vive tu Barrio, para que responda todas las preguntas. Y antes de cerrar, seguimos saludando, por supuesto, a Vive tu Barrio, que hace posible este programa, así que si usted necesita hacer engordar el chanchito, ya lo sabe. En Vive tu Barrio tiene esta opción de engordar el chanchito a través de la tokenización inmobiliaria con UF, más 8% de renta fija. Si tiene duda, escríbanos. Y necesitas un seguro